Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente nos estamos conectando para el Ministerio Plaza de Armas y dentro de muy poco iremos ya para allá para encontrarnos con nuestros hermanos y así poder compartir el mensaje de esperanza. Vamos a orar. Padre eterno, bendícenos con tu Espíritu, perdona nuestros pecados en la sangre de Jesús y guíanos, Padre, a tu palabra, a tu verdad y ayúdanos a compartir el Evangelio. Ayúdanos, mi Dios, a meditar en tu palabra y que ella nos pueda, Señor, enseñar, instruir en justicia y así podamos, Señor, tener unidad en la diversidad. Gracias, Padre, porque confiamos en los méritos de Cristo Jesús. Oramos en el nombre del buen Salvador Jesús. Amén. Muy bien. El tema de esta tarde dice unidad y devoción. El Señor ha ordenado que su obra se desarrolle siguiendo lineamientos misioneros con el propósito de que se consiga extender el conocimiento de la verdad para estos últimos días. Qué hermosa cita del Espíritu de Profecía. El Señor trabaja por los miembros de su pueblo, si éstos quieren dejarse conducir por el Espíritu Santo y si no, piensan que ellos deben guiar al Espíritu. ¡Qué tremenda cita! O sea, vivimos en un tiempo que nosotros no somos guiados por el Espíritu, sino que nosotros guiamos al Espíritu. Eso es lo que está diciendo el Espíritu de Profecía. Y sí, en San Juan encontramos un verso maravilloso, dice así, San Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará toda la verdad. Y así fue, después del Pentecostés o en el Pentecostés, cuando Cristo fue entronizado en el santuario celestial, en su trono para interceder como sumo sacerdote en beneficio de su iglesia, el Espíritu Santo vino aquí a la tierra, al aposento alto, y los discípulos fueron llenados del poder de lo alto. Entonces ellos empezaron a compartir el Evangelio del reino. Pero aquí dice que llegará el tiempo que muchos, voy a volver a leer la cita, dice, el Señor trabajará por los miembros de su pueblo si éstos quieren dejarse conducir por el Espíritu Santo y si no, piensan que ellos deben guiar al Espíritu. ¡Qué terrible! O sea, nosotros no podemos contratar al Espíritu. El Espíritu es el que nos contrata, nos capacita para poder llevar la obra de salvación. Para eso el Señor nos llama, para ser sus discípulos, para ser sus siervos. Pero ha llegado un tiempo que muchas de las veces queremos conducir al Espíritu a nuestra manera. Muchas de las veces la verdad no se predica y no se conoce y no se dice. Y la verdad lo hemos pisoteado. Eso es lo que está dando a entender. Y ahí San Juan decía que el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. A toda, no a un poco. Y muchas de las veces no hemos entendido toda la verdad, pero aquí vamos a seguir en este estudio. Dice así. El Señor necesita mayordomos fieles para que midan los campos que han de trabajarse. Sí, los campos deberían ser medidos para ser trabajados. El Señor que necesita hombres fieles. Hermosas citas. Me encantan a mí. Dice, el Señor necesita mayordomos fieles para que midan los campos que han de trabajarse. Y ahí encontramos también un párrafo en Lucas. Lucas nos tiene un mensaje maravilloso, capítulo 14, verso 28 al 33. Dice así. Porque ¿quién de vosotros que
queriendo edificar una torre, no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya echado el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, yendo a hacer guerra contra otro rey, no se sienta primero y consulta si con 10,000 puede salir al encuentro del que viene contra él con 20,000? De otra manera, cuando el otro aún está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Tremenda cita. Tremenda cita porque los campos tienen que ser medidos. Cuando queramos predicar hay que medir los campos, deberíamos ser. Hay un reformador, Juan Knox, le pidió al Señor en su oración, dame Suecia para que se predique tu palabra. Y en esta tarde lo hemos pedido al Señor y lo estamos pidiendo en cámara, que nos dé la plaza de armas para predicar su palabra. El Señor ha medido el campo de la plaza de armas y hay corazones que deberían ser sacudidos por el Evangelio, por las profecías. Su mente debería ser sacudida para ver los eventos finales. Entonces el Señor quiere mayordomos fieles. Deberían haber estado bien despiertos para ver la grandiosa obra que debe realizarse. El pueblo que lleva la señal de Dios, cómo se representa. Debería haber estado bien despiertos para ver la grandiosa obra que debe realizar el pueblo que lleva la señal de Dios, cómo se representa. Hay un pueblo, dice, que lleva la señal de Dios, que deberían estar bien despiertos. Pablo dice, ya no es hora de dormir, hay que despertarnos del letargo, hay que despertarnos de la comodidad, hay que salir a dar el mensaje. Tú no puedes seguir en cuatro paredes toda tu vida, escuchando sermones. Tú no puedes estar almacenando en tu cabeza sermón tras sermón y se te olvida y llega el próximo sábado y sigues escuchando otro sermón. Eso no es cristianismo. La mujer samaritana asimiló el mensaje y salió a predicar a los samaritanos, porque esa mujer bebió del agua de vida, del Espíritu Santo. Y así todo discípulo de Cristo en el tiempo del fin beberá de la verdadera fuente que es Cristo. Y saldrá a dar de beber del agua viva a los sedientos y cansados y afligidos por la devastación en este mundo. Eso es lo que nos está diciendo. Sigue diciendo. Hay un pueblo, nos da a entender, que lleva la señal de Dios. Y aquí queremos un poquito meditar en esa señal. Éxodo, capítulo 31. El Señor nos tiene un mensaje maravilloso a través del capítulo 31. Desde el verso 12 dice, habló además Jehová a Moisés, habla tú a los hijos de Israel diciendo, ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo.
6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra en el día de sábado ciertamente morirá. Guardarás pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. El pueblo de Dios nos da a entender, el espíritu de profecía dice que en los últimos días llevará la misma señal que llevó el pueblo de Israel. Cuando Dios habla al pueblo de Israel, está hablando a los patriarcas, está hablando al pueblo de Israel, está hablando a la iglesia apostólica y está hablando a los reformadores y al remanente de los últimos días. Ahí nos ha dejado, es una señal, es el sello de Dios. Por más que te opongas, por más que los cristianos lo rechacen, cuando llegue el día de la segunda venida de Cristo, pasará lo que está escrito en los evangelios. Que le dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. El Señor, ¿qué les dirá? No les conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Qué triste será en ese día, porque no hemos entendido el sello, la señal que tiene el pueblo de Dios. Aquí habrá un pueblo que tendrá una señal distintiva. Y es el remanente de los últimos días. No hay otra. Dios levantó en pleno chasco de 1844, levantó el remanente. Y el remanente, la sobra, el residuo. Nunca han sido los grandes templos, las grandes congregaciones el pueblo de Dios. En toda la historia Dios tiene un remanente. Nos guste o no. Los cristianos profesos que obran con falsedad en relación con sus creencias son canales mediante los que Satanás trabaja. ¡Qué terrible! Los cristianos profesos que obran con falsedad en relación con sus creencias son canales mediante los que Satanás trabaja. Vamos a leer un poquito Mateo. En Mateo también encontramos Mateo capítulo 12, verso 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es clarísimo Jesús. Y aquí dice que los profesos cristianos que llevan un evangelio con falsedad son canales por el cual Satanás trabaja. ¿Y qué haciendo trabaja Satanás? Dice, él puede utilizar a los miembros de la iglesia que no están convertidos para promover sus propias ideas y retardar la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Satanás que él trabaja a través de los canales que son los cristianos, que hablan, que llevan una falsedad? Esta cita es muy hermosa. Él puede utilizar a los miembros de la iglesia que no están convertidos para promover sus propias ideas y retardar la obra de Dios. ¿Por qué la obra de Dios se ha retardado? Por la falsedad que se enseña en todos los ámbitos del cristianismo. El catolicismo, el cristianismo, el hinduismo, el islamismo, en todas las religiones, la falsedad. La inmortalidad de las personas que piensan que siguen viviendo y que no es mi tema. Tantas falsedades que se han predicado, las indulgencias, el infierno.
el limbo, el purgatorio, tanta falsedad, la gracia barata de hoy en día. Voy a leer después una cita de Juan Wycliffe, el primer reformador, el llamado lucero de la mañana. Tremendo. La unidad constituye la fortaleza de la iglesia. La unidad constituye la fortaleza de la iglesia. Maravilloso texto, y ahí vamos a ir a San Juan. En San Juan sí encontramos el capítulo 17. Dice así el Señor desde el 20. Y no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno como nosotros somos uno. ¿Se acuerdan del título de esta predicación? Unidad y devoción. La unidad. Cristo da a entender que debería haber unidad en la diversidad de la iglesia, que hay muchos talentos y dones. La unidad. En todos los sentidos y práctica de nuestra creencia y de nuestra fe en Cristo Jesús. La unidad. Y Satanás conoce muy bien esta parte. Dice así: Satanás lo sabe y emplea toda su fuerza para introducir disensiones. Y aquí es donde Satanás ha ganado terreno. Voy a volver a repetir esta cita. Satanás lo sabe y emplea toda su fuerza para introducir disensiones. Damos en ese debido proceso, en esa debida instancia, donde la unidad ha faltado, el Espíritu nos reprenda, que el Espíritu del Señor nos haga ver nuestros motivos egoístas. Pero el Espíritu es el que conducirá siempre a su iglesia, a su pueblo. Debería presentarse una mayor atención al tema de la unidad. Y aquí, sí, el capítulo 17 de San Juan, Cristo oró a Dios pidiéndole la unidad de su iglesia. Cristo oró por ti y por mí, para que seamos parte del remanente de los últimos días. El Señor no va a permitir que su iglesia se esparza en átomos. No, Dios tiene un pueblo, tiene un barco que lo conducirá hasta el mismo puerto. Y vivimos en un tiempo donde la iglesia realmente ha sido sacudida, ha sido zarandeada. Y por más debilucha que esté, por más flacos que estemos, el Señor la sigue conduciendo. No ha dejado a ningún hombre a cargo de su iglesia para que lo conduzca. El vigía divino es el que conduce a su pueblo y lo conducirá hasta la eternidad. Todo aquel que lo llama a su iglesia, a remanente de los últimos días de Babilonia, no ha conocido a Dios, no ha conocido a Jesús, no ha conocido al Espíritu. Apocalipsis, hay un reproche en el capítulo 3. Cuando lo reprocha la Odisea, no lo dice que es Babilonia, pero lo dice que se arrepienta. Y nos ha dejado las herramientas, nos ha dejado el oro, nos ha dejado la justicia, nos ha dejado el colirio. Pero en ninguna manera lo dice Babilonia. Y eso deberían tener claro en estos últimos días todos los que son parte de remanente. Porque tú un día tienes que dar cuenta
al Señor que dirige su iglesia, su pueblo. Muchas de las veces tenemos tan livianamente nuestra conciencia, nuestra lengua para decir cosas. Entonces el Señor tiene un pueblo, tiene una iglesia, que muchas de las veces tal vez ha puesto a cargo a personas que no nos gusta, pero es Dios. Dios no te consulta a ti ni a nadie para que Él dirija su iglesia. Sobre todo cuando Él levanta profetas, no lo consulta a nadie, Él lo pone y punto. Ese es el creador de los cielos y la tierra. Ese es el que hizo en 6 días todo el universo, el mundo y los que en él habitan. Y cesó el 7º día, por tanto es la señal del pueblo de Dios. Yo voy a leer después una cita, lo que dice el espíritu de profecía. Mira lo que dice Wycliffe, lo que decía. El reformador Wycliffe dice, en el 1400, en el siglo XIV más o menos, dice, en primer término, supongo que el Evangelio de Cristo es toda la sustancia de la ley de Dios. Eso es lo que entendía porque él era guiado por el Espíritu. Si hoy en día estuviera vivo Wycliffe, lo tiraría a tierra a todo el mundo cristiano que habla mal contra la ley de Dios. Tremendo. Después leeré otras citas para ver qué es lo que purifica el carácter. ¿Cuál es el remedio para curar la lepra de la dificultad y las disensiones? ¿Cuál será el remedio para curar la lepra de la dificultad y las disensiones de la iglesia? Hay una cita del Espíritu de Profecía, dice así, la obediencia a los mandamientos de Dios. Gloria a Dios. Y eso no lo ha descubierto el mundo cristiano. ¿Con qué se puede curar la lepra de las disensiones, de los problemas, de las pruebas que tiene la iglesia? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la característica que tiene el remanente de los últimos días. Apocalipsis 14, verso 17. Apocalipsis 12, verso 17 y Apocalipsis 14, verso 12. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, la justificación por la fe, la salvación por la gracia de Dios, pero fieles a la obediencia de los mandamientos de Dios. Porque, ¿qué decía Wycliffe? En primer término, supongo que el Evangelio de Cristo es toda la sustancia de la ley de Dios. Así está resumido. En primer término, supongo, dice, que el Evangelio es la sustancia de la ley de Dios. ¡Qué tremendo! Esa cita me llena de motivo para seguir predicando el Evangelio. Hay una cita maravillosa. En la providencia, Dios, cada empresa buena y excelente está sujeta a pruebas, a fin de comprobar la pureza y la solidez de los principios de los que ocupan posiciones de responsabilidad y de modelar y afirmar el carácter del ser humano, de acuerdo con el modelo divino de Dios. Esto constituye la clase más elevada de educación. O sea, el carácter tiene que ser santificado. El carácter. ¿Y cómo Dios te mide el carácter? Que son los pensamientos y los sentimientos. ¿Cómo te mide? Por la ley moral de Dios. Y eso no lo han descubierto los cristianos, porque no han entendido las epístolas de Pablo. Última cita. La perfección del carácter se consigue mediante el ejercicio de las facultades de la mente en el momento de mayor prueba y mediante la obediencia
de cada requerimiento de la ley de Dios. Los hombres que ocupan posiciones de confianza son los instrumentos en las manos de Dios para promover su gloria. Al cumplir sus deberes con la mayor fidelidad, pueden alcanzar la perfección del carácter. ¡Qué tremendas citas! Da a entender que podemos madurar nuestro carácter, ser hombres mansos y humildes. La mansedumbre es una de las características que tendrá el pueblo de Dios. Por eso Lutero, todos los reformadores cuando se enfrentaron al anticristo, al obispo de Roma, a la dieta, al clero, ¿sabes cómo conocía la muchedumbre? Por su carácter, por la mansedumbre que ellos tenían. Contemplaron a Cristo, el modelo. Y el modelo que es Cristo, en él está reflejado el carácter de su ley. Ahí está el verdadero amor, la verdadera paciencia, la mansedumbre, la temperancia, la templanza, que a todos nos ha fallado en estos últimos días y que no se habla. Dios te invita esta tarde a ser parte de ese movimiento. Dios te invita para que tú puedas ser parte y puedas alcanzar la vida eterna. Tenemos que pasar por pruebas y todo ser humano pasará por grandes pruebas, pero a medida que tú pases por esas pruebas, irás creciendo. Sin pruebas no hay crecimiento y sin crisis no hay cambio de carácter. Es necesario las crisis, pero las crisis Dios lo convierte en grandes bendiciones. Y por eso que a mí me alegra, muchas de las veces no nos gustan las crisis, pero cuando llegan las crisis aprendemos a depender de Dios. Por eso, ¿qué dice el Espíritu de Profecía? Hay una cita que me encanta. No tenemos por qué temer el pasado a menos que olvidemos, no tenemos por qué temer el futuro, dice, a menos que olvidemos el pasado, como Dios nos ha conducido hasta aquí prodigiosamente o milagrosamente. No hay por qué temer. Venga lo que venga, si el dragón tiene que lanzar su furia, que lo lance. Aquí lo estamos esperando. Así dijeron los reformadores. Así como Andrés, me encanta esa cita. Lo saludó con estas palabras a su iglesia, a los contemporáneos, cuando predicaba en Asia el mensaje. Dijo, hace mucho tiempo que he esperado este momento. Hace mucho tiempo que he esperado este momento. Y voy feliz a morir por Cristo. Qué hermosas palabras de Andrés cuando saludó a los cristianos que tengan fe, que tengan esperanza. No te avergüences del Evangelio. No te avergüences de cantar a Jesús. No te avergüences de predicar. Cuéntale al mundo que este mundo se está acabando y que Cristo está por venir. Y Wycliffe dice, mi vida vale muy poco y no temo lo que me harán el clero y todos los papistas. Pero sí hago una cosa, que mientras yo viva denunciaré las maquinaciones y las atrocidades que han hecho en el pasado. Y viviré, dice, para seguir denunciándolo. Por eso yo te invito. En este mundo no hay nada fácil. No hay nada. En cualquiera de los logros, sobre todo en la vida eterna, si hay que perderlo todo por la causa de Cristo, hagámoslo por amor a Jesús. Porque Él cuando vuelva te llevará a la vida eterna y te pondrá tu corona.
y te ensalzará por la eternidad. Vengan benditos de mi Padre, heredad la vida eterna que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué bendita esperanza! No temas. Yo te invito a ser parte de este movimiento. Dios te bendiga. Si Dios permite, nos volveremos a ver en Plaza de Armas más tarde. Gracias, mi Dios.